Hola, hola, bienvenidos a todos. Bueno, hoy estamos aquí para grabar el testimonio de la última experta con la que tuve el placer de poder trabajar. Ella es Melissa Falkenhagen y es experta en nutrición. Ahora le voy a dar paso para que nos explique brevemente un poco cuál es su función, de qué se trata su lanzamiento y demás cuestiones. Melissa, cuando quieras. Hola, Gara. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir como este proceso, esta enseñanza. Y sí, como ya tú mencionaste mi nombre, estudié ciencias de la nutrición aquí en Alemania. Yo soy a propósito colombiana, pero vivo en Alemania hace aproximadamente 13 años. Y bueno, eso, empecé mi carrera y bueno, me di cuenta que realmente para poder hacer eso que yo tenía para entregarle a las personas, debía tomar otro camino, por decir así. Digamos que el mundo digital fue como una puerta que se abrió y una oportunidad para poder entregar ese conocimiento de una forma como un poco más, digamos, masiva y hacerlo, diseñarlo a mi manera, por decirlo así. Y bueno, llevo ya un tiempo dedicándome a esto y sí, ya hice un lanzamiento, ese fue mi segundo lanzamiento y por decir así, mi enfoque en este mundo tan amplio de la nutrición es el de la nutrición integrativa con un enfoque en también hábitos y alimentación antiinflamatoria. Vale, perfecto. Bueno, este, como bien nombrabas hace un momento, es tu segundo lanzamiento. Previamente hiciste uno completamente sola. Cuéntanos un poco cómo fue primero esa experiencia y qué te ha motivado a hacer este segundo lanzamiento ya con una persona como yo, por ejemplo, una lanzadora. Claro, sí. Bueno, ese primer lanzamiento realmente sabía que iba a ser mucho más trabajo porque en el proceso de aprendizaje se da uno cuenta que no es una cosa mínima, sino que es una gran estructura detrás. Aún así, quería entender y hacerlo por mí misma para poder más adelante entender como el idioma que me iba a hablar el lanzador, ¿no? En este caso que fuiste tú. Entonces, digamos que fue una experiencia muy estresante además, pero también muy chévere porque te permite entender la estructura, ¿sabes? De cómo funciona, de a quién me dirijo, cómo hago para configurar ¿no? Las campañas y todo para que sea exitoso. Entonces, digamos que fue una experiencia muy provechosa porque aprendí bastante, pero no tanto por el hecho, o sea, no digo que ese aprendizaje no fue tan profundo porque cuando tienes demasiadas cosas para hacer al mismo tiempo, que es montar la estructura y además crear el contenido y además crear el curso, es demasiado. Entonces, obviamente somos seres humanos con una capacidad 24/7. exacto. Entonces, digamos que esa fue como la decisión porque lo hice sola, pero también siempre en mente de que en una segunda oportunidad iba a hacerlo acompañada. Es decir, que tú siempre lo tuviste claro, ¿no? Que un segundo lanzamiento ya lo harías en compañía de otra persona. Porque justo una de las preguntas que te iba a hacer era qué te motivó a contar con otra persona para los siguientes lanzamientos, pero creo que un poco se responde, ¿no? Con lo que nos has contado. Igual quitarte un poco de peso. Exactamente, exactamente. Quitarme un poco de peso y también, pues entiendo la importancia de delegar, ¿no? Que es un tema como súper importante. O sea, si tú quieres crecer lo que quieras, en este caso estamos hablando de un negocio y todo eso, o sea, tú tienes que estar como 100% ahí para tratar de dar lo mejor de ti. Entonces, cuando tienes tantas cosas bajo tu cargo, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, claro, lo que hablábamos ahorita, estamos limitados, tenemos una cierta cantidad de horas, después tenemos que dormir y todo eso, entonces no rendimos como queremos. Entonces, cuando delegamos, podemos enfocarnos realmente en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta y dar lo mejor de nosotros. Así es. Entonces, digamos que el paso de delegarle trabajo a otra persona, en este caso a mí, ¿te conllevó a ti algo de estrés o al contrario dijiste, me desentiendo, me relajo? Porque claro, hay personas que cuando están acostumbradas a hacerlo todo por ellas mismas, muchas veces como que le cuesta dar ese poder a otro, ¿no? Sí, total. Realmente yo considero que, pues, por otras experiencias pasadas, creo que eso de delegar
no me cuesta tanto, ¿sabes? Aprendí que realmente hacer todo yo misma no tiene sentido. Claro. Entonces, tenía eso como muy claro, ¿no? Y además que obviamente, pues la primera impresión que te da una persona, en este caso tú, súper estructurada, súper organizada, es muchas veces lo que uno necesita, porque tienes demasiadas cosas sobre la mesa, o sea, estás como con un to-do enorme que todo hay que irlo haciendo, pero cuando tienes una persona que además te dice qué está haciendo, cómo lo está haciendo, o sea, te va como traduciendo todo al mismo tiempo que vas avanzando, es de apreciar muchísimo, ¿sabes? Entonces, claro, es una, o sea, para mí una gran elección. Qué bien, qué bien. Pues cuéntame, ¿qué diferencia sentiste entre tu primer lanzamiento y el segundo, tanto en temas de datos como, bueno, ya nos has comentado un poco a nivel más personal, que fue como desentenderte un poquillo y demás? Cuéntanos a nivel de datos, ¿qué comparación haces, ¿no? Entre el primero y el segundo. Sí, sí, bueno, ya lo personal está súper claro. A nivel de, pues, de números, realmente como en el primer lanzamiento estaba inmersa como en tantas cosas, no tenía como el tiempo ni tampoco la capacidad como para analizar todo lo que son datos, ¿no? O sea, las personas que se están registrando, de dónde son, porque son datos muy valiosos, cuáles son sus dolores que uno utiliza después para poder seguir como trabajando con ello. Entonces, como que tenía la información, pero no le podía sacar provecho diferente a esta vez, que también fue como un poquito más claro de qué partes y todo. Y ya pues con respecto a los registros o los leads, tuve mucho más esta vez. O sea, esta vez que lo hice contigo, pasábamos como lo que estaba presupuestado, ¿no? Y eso fue algo súper valioso, que como te digo, fue mucho más que la primera vez. La primera vez, sin embargo, para haber sido la primera vez, también me sorprendí gratamente del alcance que tuve, ¿no? Digamos también en la masterclass, porque es un hecho y ya también lo teníamos presente de que cuando, o sea, se registran muchas personas, pero no quiere decir que todas vayan a participar en la clase, no quiere decir que todas van a agendar. Entonces, claro, fue un proceso, pero aún así fue un buen número para empezar, que yo no contaba con él. Y lo segundo, también tuve varias ventas, o sea, que yo dije, ok, es de verdad. Y como te digo, sorprendida muy positivamente de eso. Y ahorita en el segundo fue todo así como también muy emocionante porque fueron, o sea, llegué a más personas, me vieron por primera vez de pronto, estuvieron también más personas en la clase, en la masterclass, no la cantidad del registro, pero aún así más que la primera vez y más agendas también, ¿no? Más entrevistas. Sin embargo, le subí el precio un poco a mi formación y tuve, digamos, dos ventas menos que cuando te pones a ver, o sea, yo sí realmente sí esperaba mucho más, pero también fue parte de mi proceso como entender que cada lanzamiento te sorprenderá con algo, ¿no? Y la idea es estar ahí como firmes y bueno, lo procesé, lo dije, ok, o sea, ¿qué puedo mejorar para la próxima? Todo eso. Y de todas formas, estoy muy contenta porque al final lo que uno busca es tener personas comprometidas. Entonces, cuando tú haces una buena inversión, sabes que esas personas realmente necesitan esa formación y que van a estar allí. Entonces, esos van a ser los casos de éxito para más adelante. Así que eso, más o menos, en resumen. Entonces, digamos que lo que más te sorprendió fue el éxito que tuvo la campaña, ¿no? Aunque luego al final no convirtieran tanto esos clientes potenciales en estudiantes de verdad, ¿no? Que llegaran a pasar a la parte de la compra, pero sí que te sorprendió, ¿no? Sí, total, totalmente. Vale. Entonces, bueno, vamos a lo que seguramente está todo el mundo esperando y fue qué resultados tuviste en ese segundo lanzamiento. Es decir, no sé si quieras nombrar o comentar así sutilmente por encima lo que a lo mejor te llegaste o te planteaste a gastar y a lo que se llegó finalmente, o el precio del curso, para que la gente se vaya orientando si quiere. Sí, claro, claro que sí. Pues realmente esta vez eh, fue una inversión de, tú me corriges, porque ya te digo, yo delegué absolutamente todo, pero sí, sí que tengo, pero fueron 700 algo que invertí, 700 ¿cierto? sí. Lo que es la campaña total, que incluye tanto los anuncios de Meta como la promoción de Reel, no llegó siquiera a los 1.000 euros.
y Exacto. el coste por persona registrada bajó bastante, 13 céntimos por debajo de lo que era la media y teníamos Sí. que conseguir un total, una media, digamos, durante 21 días de campaña que tuvimos finalmente. Teníamos una media de 23 establecida y la superamos con creces, obteniendo casi 30 personas diarias registradas de media. Imagínate, o sea, ahí está el resumen. Tú respondiste a la pregunta porque ya te digo, en eso de que uno tiene tanta cosa en la cabeza, pues como que esos datos se te quedan ahí como, ay, ¿cuánto fue? Pero yo sí sabía más o menos cuánto fue Sí, no, la totalmente. inversión y sí, exacto. Y pues digamos que el curso sí, le aumenté el valor. Ahora esta temporada lo dejé en 697 euros. Entonces, pues claro, fueron, digamos, yo creo que en ganancias fue casi lo mismo que la vez pasada, solo Efectivamente. que la inversión fue un poco menor que la vez pasada, como no estaba todo tan optimizado, pues y por ser la primera vez también cuesta más, mientras como que Meta y bueno, todo eso te conocen y todo eso. Entonces, por un lado, pues sí, sí es beneficioso, ¿sabes? Todo fue beneficioso. Entonces, sí, Bueno, de todas maneras hay que recalcar también que es verdad que la primera edición y la segunda se aumentó el precio en esta última, pero también porque ofrecías más cosas y yo creo que eso es también a valorar por los alumnos, es lo que comentabas antes, muy bien dicho por cierto, del compromiso que tengan las personas también. Estamos hablando del ámbito de la salud, la nutrición antiinflamatoria para prevenir problemas futuros. Entonces, aquellas personas que realmente están interesadas en evitar esos problemas a largo plazo, al final van a invertir. Y si encima tienen el plus, como en esta última vez que habías incluido ciertos bonos, ciertos regalitos, ¿no? Para ellos, pues yo creo que eso es para valorar de todas maneras. Y siempre hay que sí. decir que a lo mejor no te han comprado en esta edición, pero eso no significa que no sea su momento más adelante. Exactamente, exacto. O sea, todo, ya hubo un primer contacto, ya te conocieron. De todas formas, lo que, lo que sabemos es que realmente para invertir en nuestra salud muchas veces no lo tenemos tan claro, a no ser de que tengamos un diagnóstico, ¿no? Que es hasta el punto que la mayoría empieza para dar un paso y decir, ok, ahora sí tengo que, ¿no? Entonces, invertir en nuestra salud siempre lo vemos como, uff, no, ese curso está muy costoso, pero invertir, digamos, en un teléfono, el último, o en un super viaje que también está bien, ¿no? O sea, no Sí, tiene claro. que ver que sea bueno o malo, pero estoy diciendo la dimensión. Entonces, eso influye mucho y sí, puede que no haya sido directamente una compra, estuvo muy cerca muchas veces, pero puede haber sido como un calentamiento, ¿no? Sensibilizar a esa persona potencial y que de pronto la próxima vez diga, ahora estoy preparada. Pues bueno, la verdad es que conozco a bastantes personas que son muy buenos en diferentes áreas, pero todavía tienen ese miedo, digamos, a digitalizarse, a decir, soy bueno en esto, podré lanzar, podré tener, vamos a decir, ventas o no. ¿Tú qué consejo le darías a esas personas que están ahí en ese quiero, pero no estoy seguro? O incluso a aquellas que ya han lanzado, pero no han triunfado todavía. Sí, es súper buena pregunta porque realmente todos tenemos un miedo, o sea, todos estamos como cómodos, ¿no? En la famosa zona de confort y dar un paso, salir a lo desconocido, pues da miedo. El problema es si te quedas en ese miedo, ¿no? O sea, es como ah, ponerte a pensar qué va a pasar si nunca lo intentas. Y eso da más miedo. O sea, es como, saber que tantas personas, ¿no? Y es que no estamos hablando de que es algo nuevo y que es un experimento, o sea, es algo que está comprobado que funciona. Entonces, obvio, depende de muchos factores a lo largo del proceso, pero yo creo que cuando tú tienes como ese para qué lo quiero hacer y por qué lo estoy haciendo bien definido, tú te aferras a eso y vas dando los pasos que hay que dar. Diferente es sí, o sea, también ser muy conscientes de que si la primera vez no funcionó, o sea, otra vez, aferrarte de ese para que realmente vale la pena seguirlo intentando y volverlo a intentar, porque es que muchas veces yo sé que mi caso fue como, o sea, una excepción porque realmente Eso yo es. no me esperaba vender tantas plazas la primera vez, ¿no? Para hacer un primer lanzamiento. Entonces, pero en otros casos donde, digamos, no fue la primera vez, como que no hubo éxito, si llamamos el éxito una venta, yo te animaría a seguirlo intentando
y a experimentar lo que se siente, funcionó, ¿no? Ya de ahí para allá seguir, claro, intentando y si ves que realmente no, pues lo descartas y ya está. Pero por lo menos te quedas con la satisfacción de que lo intentaste, ¿no? Y de que estás trabajando para encontrar como como quieras llamarlo, ese propósito o eso que te hace feliz, ¿no? Y puedes como monetizarlo además. Eso es. Sí, porque a veces tenemos que también pensar y analizar qué es lo que ha fallado, porque a lo mejor ha sido el momento en el que se ha lanzado ese infoproducto, a lo mejor ha sido que no has definido bien la audiencia o no has segmentado bien las publicidades. Es que pueden ser tantas las variables que no podemos irnos directamente, ¿no? Al punto de yo no vendo o yo no valgo o este curso nadie lo quiere, ¿no? Exacto. Eso es. Y saber también que todos empezamos igual. O sea, hay gente que empieza desde el más absoluto cero, sin tener nada, y otros que empezamos como ahí más o menos como llevándonos por la intuición y las cosas que uno va aprendiendo, pero todos empezamos igual y es como aprender es la idea, ¿no? Y verlo así, o sea, como con esa mentalidad de crecimiento. Yo no lo hubiera explicado mejor, la verdad. Pues bueno, yo creo que por aquí podemos dejar ya la entrevista. Bueno, la entrevista suena demasiado formal. El testimonio de, de mi experta Melissa, con la que he tenido el honor de poder trabajar en esta segunda edición. Y bueno, me gustaría decirle a todos los que nos están viendo que si quieren seguirte o si quisieran colaborar contigo de alguna manera, ya fueran asesorías o demás, que voy a dejar toda la información en la cajita de aquí abajo. Y para las personas que estén interesadas o curiosas sobre cómo pueden lanzar su curso online, también les dejaré mis redes sociales y mi información de contacto. Entonces yo creo que con esto nos despedimos y les mandamos entre las dos un gran saludo y un abrazo. Adiós. Chao, chao.